Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Pues antes de empezar con el vídeo quiero presentaros a alguien muy especial. Me sale realmente del alma presentaros a un amigo de rumba y conga que más que un perro yo diría que es un verdadero ángel. Paige, que así se llamaba, nos ha dejado recientemente, dejando a sus dueños, Dave y Sane, totalmente rotos y desubicados. Ha vivido feliz, rodeado de su familia, con mucho cariño. Ha tenido una larga vida. Han hecho todo lo posible por mantenerlo en este mundo lo máximo posible y a la vez que pudiera disfrutar lo máximo de su vida. Y finalmente, debido a su edad y tras muchas idas y venidas al veterinario, pues nos ha dejado, ha abandonado este mundo y ejercer su papel de ángel, que es el que le corresponde. Así que con todo nuestro cariño queríamos hacerle este homenaje a nuestro amigo Paige. Aprovecho para expresaros lo corta que es esta vida. Siempre decimos que la vida son 2 días, pues la de nuestros perros es solo medio día. Disfrutar cada momento con nuestros perros yo creo que es de los mayores regalos que nos puede dar esta vida. Muchas veces damos las cosas por hechas, pasamos los días y no nos damos cuenta de que llegará un día que mires al sofá donde siempre se currucaba tu perro y ya no esté. Achuchen a vuestros perros, besar a vuestros perros, querer a vuestros perros, que el tiempo se va. No es que rumba y conga hayan tenido suerte de encontrarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos la suerte de compartir nuestra vida con ellas. Los dueños de Paige, Dave y Sane, llegaron de Holanda hace 9 meses y no tenían amigos. Gracias a Paige, gracias a los paseos con Paige, han conseguido tener amigos, entre ellos nosotros. Los perros nos regalan innumerables cosas que aparentemente son invisibles, pero cuando tu perro se va de este mundo, te das cuenta de todo lo que te daba tu perro. Imagínate que un día tu perro ya no te despierta, o no tienes que ponerle el desayuno o la cena, o no tienes que salir con él a la misma hora de siempre a pasear. Romper con esa rutina de la noche a la mañana es realmente duro. Así que aprovechen el tiempo, disfrutad de los paseos con vuestros perros, querer a vuestros perros, achuchar a vuestros perros. El perro que tenéis ahora es único, no vais a tener otro perro como el que tenéis ahora. Y ahora es cuando los expertos pues dicen: ay, es que si le das mucho cariño a tu perro se puede confundir, lo estás humanizando. Hombre, yo creo que me entendéis, ¿no? Creo que nadie va a meter a su perro en un carro, le va a poner un chupete y le va a dar de comer con una cuchara. Bueno, una suscriptora me preguntaba o me decía que hablar un poco sobre los traumas de conga y de paso pues darle un repaso a los traumas en general. Alguno de vosotros también me había comentado alguna vez que contara cómo conseguimos que Conga superara su trauma.
y Conga realmente no ha superado su trauma. Varios adiestradores coincidían en lo mismo y le dijeron en su día a Nuria que Conga nunca iba a superar al 100% ese trauma, porque también formaba un poco parte de su personalidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues aprender a convivir con el trauma de Conga, no nos queda otra. Lo vais a ver claramente. Ahora Conga está en alerta, está erizada, porque por allí viene un perro, que no se va a ver, pero viene por allí. ¿Qué pasa? Que ese perro es amigo, es Cococito, que es amigo nuestro. Pero ella todavía no lo sabe porque no lo ha olido. Esto es lo que pasa. Conga tiene este problema cuando los ve de lejos. Pero luego, cuando se acerca y lo huele, pues ya o le cae bien o le cae mal. Voy a hacer una cosa para que veáis. Voy a soltarla porque a ella lo que más le tensa es estar amarrada. Pero claro, esto no puedo hacerlo con todos los dueños, porque si Conga actúa mal, pues el dueño pues me puede decir, ¿por qué sueltas al perro tal no sé qué? Pero como ya conocemos al dueño, voy a hacerlo porque ella cuando llegue a la altura de él, pues lo va a conocer y se va a poner a jugar. Espérate, Rumba. Ahí van las dos a correr y ahí está Cococito. A ver si se ve. ¡Ay! ¡Ay, que es tu amigo! ¡Es tu amigo! Mira, ¿veis? Y ahora ya se pone a jugar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Ahí está Rumba. Muy bien, Conga. Muy bien. Básicamente acabáis de ver el problema de Conga. Conga siempre que se cruza con un perro se pone en alerta, se pone a ladrar, se pone bastante tensa. Realmente el problema que tiene ella es que se siente indefensa porque va atada. ¿Qué pasa? Como he dicho antes, yo no puedo soltar a Conga cada vez que se ponga tensa porque tampoco sé al 100% cómo va a reaccionar. Y si Conga reacciona mal, pues el dueño del otro perro me puede llamar la atención, se puede enfadar conmigo con razón. Si a Conga le cae bien el perro, se pone a jugar. Si a Conga le cae mal el perro, no le gusta, tiende a huir. Y si no le da opción a huir, pues le da por embestir. Ella no suele morder, no suele. En algún momento dado, pues es posible que lo haga. Pero hasta ahora lo único que ha hecho es darle un revolcón y salir corriendo por el lado contrario. Realmente el problema no es tan problema porque le caen bien muchos perros, ¿vale? Lo incómodo es cuando vas paseando por la calle, cuando te estás tomando algo en alguna terraza y la tienes atada a una mesa o una silla. Conga tiene bastante fuerza y un buen tironazo de una mesa pues puede derribar las cosas que hay encima. Entonces es bastante incómodo. Aunque el problema no se pueda solucionar al 100%, nosotros sí que hacemos ciertas cosas para ayudar a Conga. Por ejemplo, lo que acabo de hacer anteriormente. Cuando sé que la situación está controlada, sé quién es el perro, sé quién es el dueño, suelto a Conga, le quito esa tensión que provoca las correas. Luego le premiamos y le celebramos bastante que lo ha hecho muy bien y la dejamos que juegue el mayor tiempo posible, si es posible hasta que se canse. Es bastante común que cuando adoptamos a un perro puede que traiga algún tipo de problema, algún tipo de trauma. Trabajo era mi vida. Pero un lunes por la mañana me levanté y no pude salir de la casa. No pude. ¿La puerta trancada? No, me sentí incapaz de enfrentarme al exterior. ¿Estaba lloviendo? No, Homer. Dave padece agorafobia, temor a los espacios abiertos y a la multitud. Dave, continúa. Gracias. Supe que no podría conducir el largo trecho que me separaba de la oficina. ¿No tenías gasolina? Muchos de estos problemas son problemas leves que se solucionan con relativa facilidad. Y otros problemas pues tardan un poco más en solucionarse, pero al final se acaban solucionando. Es muy importante tener presente, tener en cuenta siempre que cuando los problemas se enquistan, cuando no eres capaz de solucionar un problema con tu perro y te sobrepasa, tenemos que acudir a los adiestradores caninos. Es importante porque algunos problemas pueden tener bastante raíz, pueden ser problemas bastante gordos y a veces nosotros intentando solucionarlo por nuestra propia cuenta
a veces lo que hacemos es empeorarlo. Tenemos que quitarnos un poco de la cabeza la idea de que los adiestradores caninos son caros. Esto pasa como con cualquier profesión, ¿no? Los hay que son caros porque son adiestradores más aprovechados, ¿vale? El típico que no te soluciona ningún problema pero te cobra una pasta. Homer, ¿crees que puedes curarme la ciática? No sé qué es eso, así que la respuesta es sí. Déjate caer. Ahí voy. 1, 2, denúnciame y muere. Luego hay adiestradores caninos que realmente les gusta su trabajo, saben entender los problemas de los demás y te hacen pues una tarifa especial. En plan, mira, pues este perro va para largo, lo mejor es que le cobre una cuota al mes y trabajamos juntos para solucionar el problema de tu perro. Echadle un vistazo, de verdad, no lo dejéis. Yo puedo hablaros sobre problemas leves, que es lo que voy a hacer a continuación, pero muchos de vosotros me escribís con problemas muy concretos, algunos de ellos problemas bastante grandes que yo no puedo contestar en un solo comentario. De hecho, no debería hacerlo porque no soy un adiestrador canino. Muchos podencos suelen repetir el mismo problema debido a su vida pasada. Los podencos casi todos suelen tener los mismos traumas. Suelen ser bastante asustadizos por el ambiente que les rodea. Si haces un ruido más fuerte de la cuenta ya están con el rabo entre las piernas, no suelen confiar absolutamente en nada ni en nadie, no dejan que los toques, no dejan que te acerques. Cuando llegan a su nueva casa pues se ponen en un rincón en su cama y apenas se mueven. Estos suelen ser los típicos problemas del podenco cuando están recién adoptados, y estos problemas acaban solucionándose poco a poco cuando llegan a su nuevo hogar. Así que voy a enumerar las cosas que yo nunca haría y posteriormente voy a enumerar también las cosas que yo considero que pueden ayudar a que tu perro se sienta mejor en su nueva casa. Lo primero que no haría sería invadir su espacio, forzar la caricia o forzar el acercamiento. Muchas veces inconscientemente podemos pensar que si cogemos a nuestro nuevo perro en brazos y lo acariciamos mucho, se dará cuenta de que no le vas a hacer daño. Puedes encontrar con que tu perro haga un gesto que no te gusta, por ejemplo que te marque o que intente morderte incluso, que se mee encima del miedo. Pueden pasar mil cosas y casi siempre son negativas, o simplemente puede que empiece a tirititar de miedo. Otra cosa que no haría es encerrarme en una habitación con mi nuevo perro. Ahí pensamos, venga, tú y yo a solas en una habitación para que te des cuenta de que no quiero hacerte daño. Y más bien lo que estamos provocando es esa sensación en tu perro de encierro, de no tener opciones para poder escapar si la cosa se pone chunga. Y por regla general la ansiedad del perro suele aumentar. Otra cosa que no haría es seguir con mi ritmo de vida normal a pesar de que tengo un nuevo perro. Me explico. A ti por las noches te gusta ver películas con tu home cinema, pones la tele a tope porque te gusta sentir que los tiros o los frenazos de los coches en las películas están ocurriendo en tu salón y no te estás dando cuenta de que estás asustando a tu nuevo perro. Tener en cuenta que los perros que han tenido una mala vida, han vivido en perreras, nunca han estado en un hogar, no saben lo que es una tele. No sabes de dónde proviene ese sonido, se pueden sentir bastante mal con esos sonidos. Puede que seas una persona muy sociable y que te guste invitar una cerveza hasta el repartidor de Amazon. Yo evitaría un exceso de entradas y salidas de personas nuevas a tu hogar, a tu casa. Si tu perro le tiene miedo a las personas, imaginaos lo que sería para él ver entrar y salir a muchas personas distintas de su casa. Considero que esas son las cosas más importantes que yo no haría. Ahora os voy a decir las cosas que sí haría. Lo primero que haría sería abrirle las puertas de casa en todos los sentidos. O sea, que no haya ni una puerta cerrada en tu casa. ¿Para qué? Pues para que tu perro cuando llegue se pueda refugiar donde quiera, que elija un lugar en el que él se sienta seguro. Puede que se meta detrás del sofá, puede que le guste el baño y se ponga entre el lavabo y la bañera, se puede meter debajo de una cama. Yo lo dejaría.
Donde él se ponga, lo dejaría y contaría, digamos, como su refugio. Al principio vamos a tener que ser muy permisivos, vamos a tener que entender que son perros que no entienden dónde están, pero que es muy importante de que se sientan seguros para empezar con su terapia. Por lo tanto, déjenlo todo abierto, suelten el perro en casa y que él elija cuál es el mejor sitio para refugiarse, porque seguramente no se sienta seguro en su nueva casa. Una vez que hayan elegido su refugio antiaéreo, pobrecitos, le ponemos cerca su comida y su bebida. Al principio seguramente no quieran comer ni beber, no preocuparos. Es más el miedo que tiene que el hambre o la sed que pueda tener. No le tomes importancia al pipí y a la caca, porque seguramente tu nuevo perro hará pipí y caca en casa. Si andamos continuamente preocupados porque se va a hacer pipí y caca en casa y tenemos una actitud negativa, le regañamos con cierta violencia porque ha manchado la casa, tu perro lo va a notar y eso no es nada positivo. Ves que el perro se ha hecho pipí y vas por casa hablando. Hay que ver que se ha hecho pipí, tal, no sé qué. Coges la fregona, ¡pum! Sueltas la fregona. Te pones delante de él a hacer gestos con la fregona muy activos, ¿no? Movimientos muy eléctricos de joder, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso para él es... ¿Qué pasa? No entiendo lo que está pasando. Recordar siempre que los perros captan muy bien la energía y si estás enfadado, aunque no grites mucho, tu perro lo va a notar. Por lo tanto, sé permisivo, entiende de que esto va a ocurrir, tu nuevo perro te va a manchar la casa de pipí o caca y mantente tranquilo. Límpialo de una manera pues suave, tranquila, relajada, no pasa nada. No he dicho que no obliguéis a vuestro perro a salir de su escondite. Imaginaos que estás en el salón de casa, ¿no? Estás pues cenando y de repente tu nuevo perro asoma la cabecita por el salón y se anima a entrar en el salón, ¿vale? Te levantas con mucha tranquilidad y te sientas en el suelo, te pones a su nivel. Yo ni lo miraría, me siento en el suelo como si fuera algo que haces con cierta frecuencia y no lo mires. Miras para el lado contrario, te haces un poco el tonto o la tonta y que sea él, si quiere, el que se va acercando a olerte. Si ves que va rondando por allí y tal y no se atreve mucho, haz como el que se le cae una chuche. Puede que al principio ni la coja, ni la quiera, pero si la coge ya es un avance. Los procesos de adaptación suelen ir muy despacito y muchas veces no vemos que la situación esté avanzando. Suele pasar que un día tu perro parece que está igual que cuando llegó y al día siguiente, tras haber pasado una sola semana, tu perro de repente muestra cambios muy importantes, ¿no? Siempre o casi siempre los avances suelen ser muy sutiles. Si tú normalmente le pones la comida y tu perro agacha las orejas y tiende a esconderse y al día siguiente vas a echarle la comida y tu perro ya no lo hace, te mira y no te aparta la mirada, pues mira, pues eso es un acto de confianza. Conga necesitó bastante tiempo para adaptarse a casa. No me acuerdo si Nuria me dijo que fueron 2 semanas, 3 semanas, pero Conga tardó bastante y Conga era una perra muy maltratada. Y mirad Conga cómo es ahora. Conga no puede vivir sin amor, no puede vivir sin caricia, la solicita todos los días. Le encanta acurrucarse en el sofá con nosotros, le encanta que le rasquemos la cabeza, la barriga, se pone panza arriba, es una disfrutona de las caricias. Tener paciencia porque puede parecer frustrante, te puede parecer que tu perro nunca va a tener una vida normal y no es así. Lo único que necesitan es tiempo. Hay perros que necesitan más tiempo y otros que necesitan menos tiempo. Os aseguro que el día menos pensado estás viendo la tele bajita, ¿vale? No hagáis muchos ruidos fuertes en casa cuando estéis cocinando, cuando escuchéis música, cuando escuchéis la tele o veáis la tele. Y os puedo asegurar que en el día menos pensado, en el momento menos pensado,
aparece tu perro por tu habitación y te dice: buenas tardes, ¿aquí qué pasa? ¿Se come o no se come? Así que mucho ánimo. Madre mía, qué pedazo vídeo va a quedar. Creo que va a ser un vídeo de 20 minutos por lo menos, porque llevo ya un rato hartándome de hablar. Y poco más que contaros. Hasta el próximo vídeo.